Hola, soy Alberto López Hermida, soy director de posgrado y educación continua de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo. También soy profesor investigador de esa misma facultad. Soy doctor en comunicación pública y periodista. Y hoy me gustaría hablar sobre los desafíos de la comunicación política en tiempos de la pandemia por el coronavirus. Me gustaría decir tres cosas. La primera es que la comunicación política es una disciplina relativamente joven. Si bien los políticos siempre han tenido de algún u otro modo que preocuparse por cómo decir las cosas, es de hace no más de 100 años que los científicos, los estudiosos, se han preocupado por ese hecho, por cómo los políticos hablan, se comunican, transmiten los mensajes, más por la forma que por el fondo. Ahora bien, en el último tiempo ha pasado algo bastante interesante, y es que la ciudadanía se ha empezado a preocupar mucho más por la forma en la que los políticos se comunican. Basta un recorrido por las redes sociales, principalmente quizás por Twitter, y uno se puede dar cuenta que la ciudadanía o parte de ella está preocupada por cómo se transmite un mensaje. Si el presidente tuvo que ser quien dijera esto, si el alcalde tenía que comunicar tal o cual mensaje, si está bien la escenografía, el lugar en el cual se está dando a conocer tal o cual información. Y esto es interesante porque, claro, si bien la confianza en los políticos está decayendo, la afección hacia los partidos políticos también está decayendo de forma muy grande. Sin embargo, está subiendo este interés ciudadano por las formas en las que los políticos comunican. Para algunos podría parecerle una aberración que pareciera más importante la forma que el fondo del mensaje. Sin embargo, me gustaría ver esto más como una oportunidad. Es una oportunidad para la comunicación política y para el político en concreto fijarse en la forma en la que se comunican para así cautivar a la ciudadanía y hacer que la ciudadanía tarde o temprano vuelva a encantarse con el fondo del mensaje. Pero si hoy no hay liderazgo, si hoy no hay confianza, si hoy hay desafección, lógicamente el ciudadano no va a tomar en cuenta nada, y si el ciudadano al menos se fija en la forma en la que se comunican, bueno, ahí hay un punto de conexión que el político podría utilizar perfectamente. Lo segundo, esta pandemia que estamos viviendo, la del coronavirus, es una gran oportunidad para la comunicación política. Si bien, claro, una crisis tiene que ser abordada de forma rápida, de forma ágil, es clave, es importantísimo que los políticos se detengan un minuto y entiendan cuáles son las características de la crisis que tienen enfrente. A mi parecer, la crisis del coronavirus tiene tres características fundamentales. La primera, es acéfala, no tiene ni una cabeza visible. No hay nadie con quien sentarse a negociar o a buscar un acuerdo, algo, no existe. Acéfala. La segunda característica es que es global. A todos nos afecta. Todos podemos ser víctimas del coronavirus. Y en tercer lugar, es incierta. Nadie, absolutamente nadie, por más que otros países nos lleven 2 semanas de ventaja, nadie sabe cómo va a continuar esto ni cómo va a terminar. Es acéfala, es global, es incierta. Ahora bien, esta crisis, por lo tanto, no es en nada parecida, por ejemplo, a la crisis que puede ser un terremoto, como el del 27F del 2010. Un terremoto, si bien no tiene un rostro visible, no es acéfalo en tanto tiene una fecha, una hora determinada en la cual ocurrió el terremoto y el terremoto ya fue. Yo sé a qué referirme cuando digo terremoto. Tampoco es global, en cuanto se ven mucho más afectados unos que otros con ese terremoto. No todos nos vemos afectados de la misma forma ni amenazados de la misma forma con un terremoto. Y un terremoto tampoco es necesariamente incierto. Acá en Chile sabemos bien que una vez que ocurre el terremoto, luego vendrán sucesivos temblores
réplicas que irán cada vez en menor intensidad sucediendo. Sin embargo, es muy poco probable que vuelva otro terremoto. Eso lo sabemos bien acá en Chile. Ahora bien, la crisis de la pandemia del coronavirus sí podría tener las mismas características, se parece bastante a, por ejemplo, la crisis que vivimos a partir de octubre del año pasado acá en Chile, la del estallido social. El estallido social también es acéfalo, en cuanto no tiene un rostro en el cual yo pueda sentarme a conversar. La primera línea, por ejemplo, no es un rostro, no es un interlocutor con el cual yo pueda sentarme a conversar y a llegar a algún tipo de acuerdo. Es global también porque todos nos vimos afectados por el estallido social. De algún u otro modo, todos nos vimos afectados. Y fue bastante incierto, y lo seguirá siendo, es bastante incierto en cuanto no se sabía qué día iba a haber manifestaciones, la intensidad de esas manifestaciones, la intensidad de los disturbios luego de esas manifestaciones, etc. Entonces, efectivamente, la crisis de la pandemia es bastante similar a la crisis vivida acá por el estallido social el año pasado. Esa es la segunda cosa que me gustaría decir. Cada crisis tiene que ser estudiada en su mérito. Cada crisis tiene sus características. Y yo, al estudiar cada crisis, lógicamente, cualquier comunicación política, cualquier estrategia que yo logre enarbolar, tiene que ser también muy particular, muy concreta y tiene que ser específica para esa crisis que estamos viviendo. Aquí hace bien leer libros, ver experiencias, consultar experiencias, pero lógicamente cada crisis tiene su ADN propio. En tercer lugar, dije antes que la crisis del coronavirus es parecida a la crisis del estallido social. Y efectivamente es parecida, no es igual, principalmente porque si bien las dos son acéfalas, globales e inciertas, la crisis de la pandemia del coronavirus tiene una cualidad que es mucho más fuerte que en el caso del estallido social, y es el miedo. Todos tenemos miedo a estar contagiados. Todos tenemos miedo a que un ser querido sea contagiado, esté contagiado. Todos tenemos miedo a no poder abastecernos, por ejemplo. Todos tenemos miedo. Y el miedo es un elemento muy interesante en esta crisis que hay que abordar. En comunicación de crisis, en comunicación política, se suelen decir dos cosas. La comunicación tiene que ser transparente. La comunicación tiene que ser transparente en el sentido de que yo tengo que decir lo que sé y también tengo que decir como autoridad lo que no sé. Ser muy claro en decir a lo que nos enfrentamos. No ocultar información. Cuando oculto información, lo que gano es desconfianza. Y hoy lo que menos necesita un político o una autoridad que comunica en una pandemia como la actual es tener más desconfianza de la que ya tienen los políticos. Y por último, ser claros y breves. En definitiva, ser transparentes. Y junto con esa transparencia, la comunicación en tiempos de crisis debe ser fluida. Que sea sencillo lo que se comunica. Que se diga que haya un timing, por ejemplo. Que haya un ritmo a la hora de comunicar. Que todos los días a la misma hora se haga un tipo de comunicación. No que todos los días vaya cambiando la hora y el lugar en el cual se comunica el último estado o las últimas cifras sobre la pandemia. Y también poner en contacto a la ciudadanía con esas fuentes en las cuales puede recabar información fiable para luchar, por ejemplo, contra las famosas fake news. Eso es fluidez, transparencia y fluidez. Sin embargo, como decía antes, esta crisis además cuenta con miedo. Y en eso las autoridades tienen que ser muy estratégicas, tienen que ser transparentes, tienen que actuar con fluidez, pero además tienen que ser capaces de gestionar el miedo. Y gestionar el miedo no es fácil. Principalmente no es fácil porque se tiene la sensación de que lo que hay que hacer es eliminar el miedo. Y lo peor que se puede hacer en una crisis como esta, en comunicación política, es quitarle el miedo a la ciudadanía. Y esto es bastante interesante.
Pero si yo le quito el miedo a la ciudadanía, básicamente lo que voy a lograr es que la ciudadanía deje de cuidarse, deje de protegerse. Y eso es lo peor que puedo hacer. Tengo que gestionar el miedo, no eliminarlo, gestionarlo, administrarlo. Tengo que entregar información completa, transparente y fluida de el enemigo que tenemos que combatir, y además tengo que educar a las personas en mostrarles esos instrumentos de control que tiene la persona para enfrentar la enfermedad. Por ejemplo, tengo que entregarles seguridad a las personas explicándoles que lavándose las manos, aislándose, quedándose en la casa, guardando la famosa distancia social, etc., pueden evitar el contagio. Así es como yo puedo gestionar el miedo. Eso es bastante interesante porque cuando uno, por ejemplo, revisa literatura o incluso si uno comete el error, digamos, de googlear qué hacer con el miedo, las primeras respuestas, lo primero que se encuentra es recetas para que la autoridad elimine el miedo, quite el miedo en la ciudadanía. Y en una pandemia como la actual, la estrategia de comunicación política tiene que ser de gestión del miedo y no de eliminación del mismo. En definitiva, lo que acabo de decir es que el ciudadano cada vez tiene más interés en la forma en la cual el político se comunica, y eso creo yo que es una oportunidad. En segundo lugar, indiqué que esa forma de comunicar tiene que ir en la línea de las características propias de la crisis la cual estamos enfrentando. En este caso, es una crisis acéfala, global e incierta. Y en tercer lugar, esa característica especial que tiene esta crisis del coronavirus, que es el miedo. La autoridad política, por medio de la comunicación, tiene que lograr gestionar el miedo y no eliminarlo. Seguimos en contacto y cualquier cosa saben dónde encontrarme en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo. Y muchas gracias. Hasta luego.